Hola, en este vídeo vamos a resolver dos problemas de trigonometría que son muy frecuentes en exámenes. Parecen complicados, pero verás que los vamos a ir haciendo paso por paso y te quedarán muy claros. En los enunciados de los problemas me suelen decir: me encuentro en un punto A y veo lo alto de una torre bajo un ángulo de elevación de 40 grados. Si me acerco 5 metros a otro punto, un punto B, el ángulo de elevación es ahora de 50 grados. Calcula la altura de la torre. En este otro, que es muy similar, pero me dicen que veo lo alto de una antena desde un lado con un ángulo de 60 grados. Si me muevo 126 metros a otro punto del otro lado de la antena, lo veo con un ángulo de 45. El ángulo de elevación es el ángulo que se eleva con respecto a la horizontal. Entonces, en este la antena me queda en el medio, o la torre, o el edificio. En este los dos ángulos me quedan del mismo lado. La manera de hallarlos va a ser muy similar. Entonces, ambos se hacen mediante la tangente. ¿Por qué? Porque en ambos voy a conocer la parte que está en el suelo, que es una distancia, en este caso también es de 126 metros y 5 metros, y me lo piden que lo relacione con la altura. En ambos me están dando uno de los catetos y me piden el otro. En todos los triángulos rectángulos tengo que relacionar el cateto que me piden, que es la altura, con el cateto, que es los metros en el suelo. En ningún caso tengo las hipotenusas de los triángulos rectángulos. Vamos a ver cuántos triángulos rectángulos se forman. Aquí tengo el ángulo recto. Se forman dos triángulos rectángulos. Uno de ellos es el interior, el que tiene el ángulo de 50 grados, y otro es el del ángulo de 40 grados, que va desde aquí hasta comprendiendo todo esto. El que no podéis utilizar nunca en estos ejercicios es este triángulo que se forma entre los dos ángulos, porque al no ser un triángulo rectángulo, en el de abajo tenemos el ángulo recto, está aquí, en este triángulo rectángulo, y también aquí, en este triángulo rectángulo. Vale. Vamos a poner ahora las tangentes en los dos casos. En el primero tenemos la tangente de 40 y la tangente de 50. Vale. Hay algo que me falta por poner en los esquemas, que es, yo aquí conozco que desde el punto A al B van 5 metros, pero no sé cuánto es esta distancia hasta el pie de la torre. Entonces a esta distancia le llamaré X. Hay veces en que lo que me dan es la distancia total, como ocurre en este otro, me dan la distancia total, que es 126, y yo esta distancia la tengo que repartir entre los dos triángulos, pero no la puedo repartir más o menos aproximadamente lo que a mí me parece viendo el dibujo. No puedo decir que esto es más o menos un tercio y esto 2/3. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Cuando me dan la distancia total, siempre le tengo que llamar X a una de las partes, X va hasta aquí, y el resto será el total menos la parte X. El total es 126 menos esta parte, será 126 menos X. Estas son las dos longitudes que voy a utilizar y ya el 126 ya me puedo olvidar de él. Entonces sustituyo ahora las tangentes. Voy a poner en ambos ejercicios a la vez cómo serían las tangentes. Tangente de 40 es cateto opuesto, H, partido por cateto contiguo, que es toda esta distancia. Entonces, H partido por 5 más X. Tangente de 50 es cateto opuesto, H partido por cateto contiguo, que es X. H partido por X. Tangente de 60 es cateto opuesto, que es H partido por cateto contiguo, que es X. H partido por X. Tangente de 45 es cateto opuesto H partido por cateto contiguo, 126 menos X.
h partido por 126 menos x. Fíjate que en ambos ejercicios tenemos ya las tangentes planteadas y son muy similares. En este tengo una suma en el denominador, en este tengo una resta. Todos tienen la altura en el numerador. Bien, estos y estos son dos pares de ecuaciones que forman un sistema. Tienen dos incógnitas, h y x. Si resuelvo el sistema, tendré cuál es la distancia x y la altura h. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver primero, el caso del primer ejercicio. Entonces, tangente de 40 y tangente de 50. El método más sencillo para resolverlo es que despejemos la altura en los dos y lo hagamos por igualación. De esa manera, 5 más x. Voy a ponerle un paréntesis. Al multiplicarlo por tangente de 40 es h. Despejo h. 5 más x por tangente de 40. Despejo h en este, x tangente de 50. Voy a seguir despejando h y así ya las tengo todas preparadas. Y h es 126 menos x por tangente de 45. Vale, vamos a empezar igualando las h's del primer ejercicio. 5 más x por tangente de 40 es igual a x tangente de 50. Ahora tengo que aplicar la propiedad distributiva. 5 tangente de 40 más x tangente de 40 es igual a x tangente de 50. Tangente de 40 y tangente de 50 son números. Entonces, si me fijo bien, lo que tengo aquí es una ecuación de primer grado con una sola incógnita, x. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones de primer grado de una incógnita? Pasando las x para un lado y los números para otro. Entonces, voy a dejar este número, que es 5 tangente de 40, de este lado, y pasar el que tiene x para el otro. X por tangente de 50 y este pasa restando al otro lado. Vale. Mi objetivo en esta ecuación es hallar el valor de x, pero yo tengo x en dos términos. Voy a sacar factor común y así lo junto en una sola x. Dejamos la parte de delante igual y factor común x, que me queda tangente de 50 menos tangente de 40. Ahora ya lo tengo listo para despejar porque está multiplicando a esta resta de tangentes. Todo este paréntesis puede pasar al otro lado dividiendo. Entonces, y ya lo tengo despejado. Ahora con la calculadora hago estos cálculos y tengo el valor de x. Por último, para hallar la altura de la torre o del edificio, me iré de las dos a la más sencilla y sustituyendo el valor de x aquí, obtengo el valor de la altura. Es decir, que finalmente con esta operación tendré el valor de la altura. Vamos ahora a la calculadora para enseñarte a hacer estos cálculos con mucho cuidado para que no falles en las soluciones. Vamos a hacer las operaciones para calcular x. En el denominador tenemos tangente de 50 grados menos tangente de 40. Ten cuidado con los paréntesis, le damos al igual y obtenemos el resultado del denominador. Pero como está en el denominador, ahora tenemos que hacer la inversa para que nos diga cuánto sería si estuviese en el numerador. Entonces, le damos a este botón x elevado a menos 1, que lo tienes en la calculadora, que lo que hace es que ese denominador, que digamos que es 1 partido por tangente de 50 menos tangente de 40, nos da la solución de esa operación. Y ahora ya podemos multiplicar por lo que tenemos en el numerador, que es por 5 y por tangente de 40.
Y el resultado que obtenemos, 11,897 si redondeamos, que sería el valor de la x. Y ahora vamos a hallar el valor de la h. Solamente nos falta multiplicar a ese valor de la x por tangente de 50. Sin quitarlo de la calculadora, directamente lo multiplicamos por tangente de 50, porque de esa manera no estamos recortándole decimales, podemos utilizar el número completo tal cual nos lo dio la calculadora y así h será un número muchísimo más exacto. Al multiplicar por tangente de 50 obtenemos 14,17, que si lo queremos con dos decimales habría que redondearlo a 18, porque el siguiente número al 7 es un 8, que es mayor que 5, entonces se le suma una unidad a la anterior. Nos quedaría 14,18 metros. Bueno, pues ahora te toca intentarlo. Aquí te dejo el segundo ejercicio y las soluciones. Si tienes algún problema, me lo dejas en comentarios y no tengo problema en grabarte un vídeo y explicártelo, pero seguro que te sale perfecto, ya verás.